voz escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 y verso 27. Si lo tiene, dice amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ni deis lugar al diablo. Lo vamos a leer todos juntos en esta noche. Leamos: ni deis lugar al diablo. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en una palabra, y esta palabra es advertencia. Gloria a Dios. Advertencia. Y como subtítulo sería: el peligro de ignorar al enemigo. Gloria a Dios. La palabra advertencia es un aviso, es una prevención y es una amonestación. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque está advertido, está prevenido, como cuando usted ve en algunas zonas o algunos lugares que dice peligro, alto voltaje, y ahí está una calavera, como diciendo: si no presta atención a la advertencia, así va a quedar un cadáver. ¿Por qué razón? Porque hay alta tensión, alto voltaje, que es un peligro. Y aquí el Señor nos advierte de un peligro, y la Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Sabemos por la palabra de Dios que tenemos tres enemigos. El número uno es la carne, nosotros mismos. Luego el mundo. Y en tercer lugar, el diablo. Y aquí el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo: no pueden ignorar que hay un enemigo, que es enemigo de Dios, enemigo de la obra de Dios, enemigo del pueblo del Señor, enemigo de cada cristiano que un día decidió renunciar al mundo, al pecado y al diablo y consagrar su vida a Dios. Decidió que su destino final ya no sería el infierno. Decidió que su destino final sería ahora el cielo, la eternidad con Dios. Entonces hay un enemigo, y el Señor nos advierte de este enemigo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Éfeso, que es una de las iglesias más espirituales que nos muestra la palabra de Dios. Y entonces le dice a la iglesia: ni deis lugar al diablo. No le está diciendo al mundo, no le está diciendo a la gente que no conoce a Dios, porque ellos están manipulados por el enemigo, están en las manos del enemigo, son presa del enemigo. Pero nosotros no, nosotros por la verdad de Dios y porque Cristo nos ha hecho libres, somos libres, somos de Dios ahora, somos propiedad de Dios y estamos en este mundo sirviéndole a Dios y honrando a Dios. Y mientras el Señor viene o nos llama a su presencia, hermano, estamos también en peligro. Tenemos que estar advertidos que corremos riesgos si la persona se descuida espiritualmente y se aparta de la gracia de Dios. Aquí dice: ni deis lugar al diablo. Le está diciendo: no le vaya a dar una mínima oportunidad.
no le vaya a abrir la puerta. Y en palabras del Señor Jesucristo, en San Juan 10:10, el mismo Señor advierte: el diablo vino para robar, matar y destruir. Y está aplicando la palabra, el diablo no vino sino para hurtar, o sea, robar, pero de una manera sigilosa, de una manera en que la persona ni cuenta se da, ¿verdad? Porque un robo abiertamente se ve, se conoce, pero un hurto, que es un robo donde ni cuenta se da, entonces ahí es donde se corre el peligro, porque no se da cuenta de lo que está perdiendo. Y el Señor nos advierte: el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Y podemos tomar el ejemplo de Job, ¿verdad? Cuando Dios le dice al enemigo: no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, ¿verdad? El enemigo dice: bueno, esto no es de balde, porque tú lo has cercado con tanto bien y lo has bendecido, pero si le quitaras todo, verás si no blasfema tu nombre. Pero el Señor le da permiso, le da licencia, quita el muro de protección y autoriza al enemigo para tocar a Job y probar su fidelidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando estamos desprotegidos, todo lo que puede suceder. En este caso fue una autorización que Dios dio para probar y aumentar la fe de Job, ¿verdad? No fue porque Job era infiel o porque se había apartado de Dios, no, Dios lo permitió. Pero dése cuenta de lo que pasa en un instante cuando usted no tiene la protección de Dios. Dice la palabra que en un solo día murieron todos sus hijos. Se robaron sus camellos, sus ganados, sus ovejas, quemaron sus cosechas, lo dejaron en la ruina. Y llegaba uno diciendo: solo yo he quedado para darte la mala noticia, ¿verdad? Y la Biblia dice que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero el enemigo, no contento con esto, todavía trae una plaga de una sarna maligna sobre Job, y aquel hombre no solo queda sin recursos, sin amigos, sin salud, sin nada, y ahora hasta prácticamente sin esposa, sin hijos, sin esposa, porque viene la esposa, le dice: maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que dice Job? Como cualquier mujer fatua hablas tú. ¿Recibiremos solo el bien de Dios y no el mal? Y en todo dice la Biblia que no pecó Job, ni halló despropósito alguno de parte de Dios. Claro, vemos que después de haber pasado la prueba, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que tenía antes. Ahí lo bendijo. Pero el punto que quiero que usted note en esta hora es que cuando Dios quita el muro de protección, o cuando una persona no tiene la protección de Dios, entonces viene el enemigo y ataca de frente y destruye a esa persona. Y por eso vemos gente que es destruida, ¿verdad? Por la hechicería, por las obras malignas de las tinieblas. Gente que está en los vicios, que está destruida, que está desbaratada, porque no tiene el muro de protección, porque no tiene la protección de Dios. Usted y yo tenemos la protección de Dios. Y lo que tenemos que cuidar ahora es estar, hermano, bajo la sombra del Altísimo. Es estar dentro del muro de protección de Dios. Es estar en comunión con Dios y no darle lugar al enemigo. Oiga eso. No darle lugar al enemigo, porque el enemigo es despiadado. El enemigo es destructor. Y vino, el mismo Señor lo dijo, para hurtar, matar y destruir. Vino para robar la felicidad, la salud,
para robar la paz, para robar la armonía, para robar todo lo que el ser humano puede tener de bueno. Vino para matar, para destruir, vino para hacer daño. Para eso está. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Usted y yo somos cristianos, hijos de Dios, estamos bajo la protección de Dios y el enemigo nada podrá en contra nuestra. Pero tenemos que ser fieles y tenemos que ser buscadores de la presencia de Dios. Y no podemos descuidarnos en ninguna manera. Sé que los compromisos de estudio, de trabajo, de compromisos personales y tantos afanes de esta tierra podrían absorber nuestro tiempo y nuestra vida y de pronto en un momento dado descuidar la vida espiritual. Y eso es lo que usted no puede darse ese lujo. No puede darse esas vacaciones, ¿verdad? Habrán ocasiones o situaciones en las que por alguna fuerza mayor no podemos buscar a Dios, pero no hay problema porque siempre le hemos buscado. El asunto es cuando no hay perseverancia y no estamos siempre ahí buscando a Dios y perdiendo la oportunidad de poder llenarnos de Dios. Entonces por eso es la advertencia es que hay un peligro de ignorar al enemigo. Si no se apercibe de esto, puede fallar, se puede equivocar. Y entonces la persona se enfría, se aparta de la gracia de Dios, se descarría, viene el mal contra su vida porque se descuidó espiritualmente. Vamos a ver algunos versos de la palabra del Señor. Por ejemplo, 2 de Corintios 2:11. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oiga eso. No debemos permitir que Satanás gane ventaja sobre nosotros, ya que no ignoramos sus maquinaciones, es decir, no ignoramos sus malas intenciones que tiene contra nuestra vida. Y no le importa si es nuevo, si es antiguo, si es joven, si es adulto, si es anciano, no importa si es un cristiano que apenas está comenzando o es un cristiano ya de una trayectoria o un gran líder, no importa. Todo aquel que se ha descuidado, no importa si es un creyente común, si es un líder o si es un gran siervo de Dios o lo que sea, si se descuidó espiritualmente, el enemigo solo estaba esperando el momento para darle el golpe certero. Le dio la ventaja, ignoró sus maquinaciones y la Biblia dice claramente, no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, no debemos ignorar sus maquinaciones. No debo ignorar que está planificando atacarme, destruirme, atacar mi familia, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi economía, mi salud. Y ahí la importancia de ser de oración, ¿verdad? Y entonces en la oración usted va a tener discernimiento espiritual y no va a ignorar las maquinaciones del enemigo, y usted se va a dar cuenta por qué lado el enemigo se quiere acercar, por qué lado el enemigo lo quiere atacar. Y entonces usted va a tomar autoridad en el nombre de Jesús y va a reprender y va a desbaratar toda obra del diablo que quiera atacarlo, que quiera golpearlo. No es cuando ya sufrió el golpe o el daño que va a decir, ay, sino que antes de que venga el golpe, usted se ha preparado espiritualmente. Y cuando el enemigo quiso atacar, ya no pudo.
¿Verdad? Qué tremendo. Así como cuando los enemigos querían atacar al pueblo del Señor, y cuando querían atacarlo hacían planes en oculto, y cuando querían atacar y llegaban, ya los estaban esperando. ¿Y qué dijo el rey enemigo? Aquí tiene que haber un espía, un traidor a ti, porque nosotros planificamos, organizamos bien, y cuando vamos a caerle nos están esperando. ¿Qué le dijo uno? No, mi señor, aquí no hay espías ni tampoco traidores. Lo que pasa es que allá hay un siervo de Dios, hay un profeta de Dios, que él está orando, y cuando él está orando, Dios le está revelando y le está mostrando. Así nos vayamos al último rincón de la tierra y hagamos los planes en el lugar más secreto, ahí lo está viendo, Dios se lo está revelando y no podemos contra ellos. Cuando ellos querían atacar por este lado, ya los estaban esperando. Así tiene que ser el buen cristiano. El cristiano que vive en oración, el Señor le revela, el Señor le muestra los planes del enemigo, tiene discernimiento y se da cuenta porque el lado del enemigo lo quiere atacar. Hay tiempos de bonanza, pero hay tiempos que el enemigo viene y quiere atacar, y entonces ahí usted está orando, está reprendiendo y está desbaratando, y se da cuenta que el enemigo, pues, por un lado no pudo, pero no se va a quedar ahí, sino que da la vuelta y entonces comienza a planificar para ver de qué otra manera lo va a atacar. Veamos lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí dice: sea sobrio, vele. ¿Y cómo vamos a velar? En oración. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, la palabra es bien clara. Hay que ser sobrios, hay que velar en oración, porque el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabe que los leones por naturaleza son carnívoros y ellos no se van a morir de hambre. Ellos siempre van a buscar qué comen. Los que están en el zoológico, pues felices de la vida que llega la hora y les van a servir la comida, pero los que están afuera, ellos siempre andan buscando una presa. Por eso el Señor pone ese ejemplo. El diablo, cual león rugiente, hambriento, anda viendo a quién va a devorar. Y no anda buscando a los del mundo, que son de él. Anda buscando al pastor, anda buscando al líder, anda buscando al hermano, anda viendo quién falta a la iglesia, quién se duerme en el culto, anda viendo quién hace cosas que no son agradables a Dios, anda viendo quién está despistado en otras cosas, anda viendo quién se anda escapando, porque hay gente que le gusta escaparse, hermano, que no le gusta estudiar, le gusta escaparse del centro de estudios, que no le gusta trabajar, que se anda excusando, que no le gusta ir a la iglesia, siempre anda buscando excusas. Y más aún, se anda dando cuenta quién no le gusta orar. Mira que en la casa no ora, pero tampoco en la iglesia. Y entonces, ahí andan de alrededor. Por eso esa es la advertencia. Usted no puede confiarse: yo ya soy viejo cristiano, yo ya tengo experiencia, a mí no me puede atacar por ningún lado, a mí no, olvídese. Aquí está claro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él se anda fijando. Tal vez nosotros no somos muy observadores, pero el diablo sí. Tal vez alguna vez se nos pase quién no vino, pero el diablo sí tiene su lista. Este no fue hoy. Y no porque tenía un compromiso, porque fue difícil, sino porque no tenía ganas.
ya tiene pereza para buscar a Dios, ya le cuesta buscar a Dios. Por eso es que hay que ser cuidadosos. Pero da un consejo y dice, al cual, o sea, al enemigo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice que hay que resistirlo firmes en la fe. En otras palabras, no hay que tenerle miedo. Cada vez que el enemigo anda por ahí, no es que hay que temblar, no es que hay que tener miedo, y se da cuenta como que el enemigo está con sus planes y está queriendo atacar. No hay que tener miedo, lo que hay es que reprender, lo que hay es que atacarlo, resistirlo firmes en la fe, dice la palabra del Señor. Así que por eso es que hay que estar firmes en la fe, sin temor, lleno de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está clara la palabra del Señor. Vamos a ir a lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 11, versos del 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor. Hablándole Pablo a la iglesia de Corinto, le dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Advertencia, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.